el señor tiempo ya nos dice que estamos en la segunda hora del programa. Va pasando rápidamente y es para mí ahora un enorme gusto poder presentarles a ustedes y dejarlos en compañía del profesor Germán López. Él, como ya es sabido, dirige la Asociación Cultural Belgraniana de nuestra ciudad y nos viene trayendo cada semana unas lindas pinceladas para contarnos la historia. Y bueno, en este caso vamos a estar hablándonos de Argentina antes de Argentina. Profe, bueno, muchísimas gracias por estar. El lunes pasado contamos con la gratísima presencia también del padre Enrique Germade, que bien te reemplazó, quédate tranquilo. Sí, buenas tardes, Mari, un placer estar nuevamente en tu programa. Sí, y va a continuar el padre, va a continuar con el tema de los jesuitas que nos habían pedido, así que él va a desarrollar todo ese tema. Bien. ¿De qué hablamos, profe, cuando decimos Argentina antes de Argentina? Uno por ahí intuye, bueno, cómo era esto antes, cómo era esta tierra, cómo eran estos pagos, estos lados americanos. Es un poco eso, porque hubo otro país poco conocido, ¿no? Antes que la Argentina fuese Argentina, incluso antes de que fuese el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, que estamos hablando de una proto-Argentina, ¿no? Que tuvo su asiento en el noroeste de nuestro país, conocido genéricamente con el nombre de Tucumán. Esta región fue poblada por conquistadores venidos del Perú. Después de la conquista del Imperio Inca, de la cual habíamos hablado, esos conquistadores españoles comenzaron a bajar y entraron por la quebrada de Humahuaca, por valles calchaquíes, hasta llegar a Tucumán, ¿no? El primero de ellos fue Diego de Almagro, que venía, es una corriente que viene de Chile. Pero hay otra, liderada por Diego Rojas, que venía de Cusco. Y hay otra, con Juan Núñez del Prado, que proveniente de Potosí. ¿No? Y él es el que funda la ciudad del Barco, por ejemplo, en 1550. Fundó otra población en lo que hoy es Salta, y finalmente fundó Santiago del Estero, en 1552. Pero fue desplazado por otro expedicionario español, porque también se peleaban entre ellos, luchas de poder, luchas por regiones, ¿no? Y en 1553, a orillas del Río Dulce, funda nuevamente una población que la rebautizó con el nombre de Santiago del Estero. Por eso se la conoce como Madre de Ciudades. Sí. Estas fundaciones conformaron esta gran región que va a ser el Tucumán, ¿cierto? Y estas expediciones de conquistadores españoles se conoció como la Gran Entrada. Es decir, que la Argentina originaria nace en el Potosí, de donde toma su nombre, el Argentum, que quiere decir plata, ¿no es cierto? Y en Potosí va a tener su centro administrativo y se va a extender hasta la Sierra Chica de Córdoba del Tucumán. Y Santiago del Estero va a ser llamada Madre de Ciudades porque desde allí partieron las expediciones que fundaron las ciudades de Córdoba, de Tucumán, de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy. Por eso es llamada Madre de Ciudades. Y esto nos parece importante porque toda la línea materna de Belgrano fueron santiagueños. Si bien la madre, María Josefa González Casero, nació en Buenos Aires, sus abuelos maternos formaron parte de la aristocracia santiagueña. ¿Y qué característica tenía esa cultura que venía del Pacífico, esa corriente que venía del Pacífico? Tenía como característica la cultura de los Habsburgos, la cultura de Carlos V, de Carlos Magno, de Felipe el Hermoso, ¿no? Esta dinastía tenía como centro de su cultura la religión católica no reformada, es decir, sostenida en principios y valores sólidos. Por ahí podrían ser personas analfabetas, pero eran analfabetas pero eran cultas. Cultas en el sentido que eran personas decentes y generosas. No eran, como se decía en la época, desalmados. Por el contrario, los desalmados eran aquellas personas que no eran decentes ni generosas. Eran egoístas. Son aquellas incapaces de hacer una gauchada, incapaces de desprenderse desinteresadamente de algo. Es decir, incapaces de realizar el acto de ayudar sin pedir nada. El egoísta lo primero que pregunta es, ¿qué hay para mí?
Claro. Son no tienen alma, eso es lo que se quería decir en esa época. Sí. Por el contrario, podemos ver en estos criollos, porque las expediciones eran dirigidas por capitanes españoles, pero sus soldados eran criollos, se llamaban los mancebos de la tierra, que era el mestizaje entre el español y el indígena, ¿no es cierto? Que paulatinamente irían reemplazando a los viejos conquistadores. Eran criollos hispanos, pero su hispanidad ya no era europea. Y esto lo dice el filósofo Alberto Vuela, dice, una cosa es la hispanidad vista desde Europa y otra cosa es la hispanidad vista desde América. Y vista desde América tenía nuevas características, basadas en dos principios fundamentales, que son el principio jerárquico de la vida y la preferencia por sí mismo. Vamos a aplicar estos dos principios. Sí. Que nos va a permitir comprender el accionar y el actuar de Belgrano, también de San Martín, en el caso de Belgrano, que es aprendido de su mamá, ¿no? Porque esto viene transmitido por sangre materna. Es decir, el sentido jerárquico de la vida establece que todas las cosas tienen un orden y una jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía no lo hacemos en el sentido autoritario, no es la jerarquía eclesiástica o la jerarquía castrense a lo que nos estamos refiriendo nosotros. Estamos hablando de que la jerarquía se basa en el principio de autoridad. ¿Y qué es lo que le da autoridad a una persona? No es el rango, sino el conocimiento. Es el conocimiento, es el saber. Sí, está buena esa definición. ¿Cómo, Mario? No, perdón, que me encanta esa definición. Sí, la autoridad del saber, está bueno eso, del conocimiento. Claro. Por eso, cuando uno lee Martín Fierro, dice, jamás puede hablar el hijo con la autoridad del padre. Se refiere a esta autoridad, el hijo no puede saber más que el padre. ¿No? Y en el orden político es la necesidad que tiene el subalterno, el inferior, respecto del superior. Y en esto se basa la conducción o el liderazgo, se basa en el conocimiento. Cuando el superior no sabe o no conoce, no tiene autoridad o pierde su autoridad. Y cuando pierde su autoridad surge otro principio, que es el principio de rebelión. Esto es lo que se enseñaba en las universidades hispanoamericanas. El derecho a rebelarse ante el tirano. Habíamos hablado la vez pasada sobre esto. Entonces, otra característica es la visión de totalidad del hombre, ¿no? Y sus problemas. Una visión, hoy diríamos que es una visión holística, una visión abarcadora. Contrario a la barbarie del especialismo, como decía Ortega. Nos especializamos tanto en algo que nos convertimos en especialistas de lo mínimo. En Belgrano podemos encontrar esa visión abarcadora. Ningún tema de importancia de su época dejó de ser tratado o estudiado por él. Entonces, todo esto se encontraba apoyado en valores absolutos, en valores objetivos y no en valores subjetivos surgidos del primado de conciencia. Los valores absolutos son el amor, por ejemplo. No se puede construir una sociedad desde el odio. Un valor absoluto es la generosidad. No se puede construir una sociedad desde el egoísmo. Cuando a la antropóloga Margaret Mead, uno de sus alumnos le pregunta ¿cuál era el signo de la civilización en una cultura? Ella responde que el primer signo de la civilización en una cultura antigua era un fémur que había sido roto y luego curado. Y explicó que si en el reino animal te rompes una pierna, morís, porque no puedes huir del peligro. Claro. Entonces, un fémur roto y curado es la evidencia de que alguien se quedó al lado tuyo para ayudarte y para curar. Entonces, el hombre se hace hombre cuando comenzó a curar a los enfermos. No se construye nada desde el egoísmo. Sí. Claro. Y la valentía es otro valor absoluto. No se puede construir una sociedad con cobardes. Y la justicia también es un valor absoluto. No se puede construir una sociedad sobre bases injustas. Por eso, el relativismo moral de nuestra época es una trampa para los pueblos. Nada se puede construir desde el relativismo y del subjetivismo. La realidad siempre se impone. Entonces, estas tres cosas, el sentido de jerarquía, el sentido de totalidad
y los valores absolutos cimentan el sentido jerárquico de la vida. Este es el carácter que adquiere la hispanidad en nuestras tierras, ¿no? Y el segundo rasgo que demarca Alberto Huela es la preferencia por sí mismo, es decir, la falta de temor en perder la identidad. Nosotros no tenemos miedo en mestizarnos. Reconocemos que somos diferentes porque somos diferentes, justamente porque somos diferentes, nos damos un trato igualitario, ¿cierto? La diferencia es la que funda la igualdad y no al revés. Lo que hoy podemos ver es una nivelación. Se elimina la diferencia nivelando a todos con el mismo respeto. Como decía el gran Enrique Santos Discépolo, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que deudor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, dice Discépolo. Nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado, ¿qué va a haber? Ni escalafón, no hay un orden jerárquico de la vida. Los inmorales nos han igualado. ¿Qué describe Discépolo en el tango Cambalache? La ausencia del sentido jerárquico de la vida y el proceso de nivelación o de igualación. Esto es, todo es igual, nada es mejor. Bueno, estos principios ordenadores constituían la hispanidad criolla de esa proto-argentina, esa Argentina del interior, que se manifiesta en los valores esgrimidos por Belgrano. En Belgrano hay una confluencia entre el hispano y las ideas de la modernidad que van a entrar por el Atlántico, cuando se constituye el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, con Pedro de Ceballos, donde en España ya se había producido un cambio de dinastía, es la dinastía de los Borbones. Ingresa a España y a América también las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de la modernidad, que Ernesto Palacio va a decir que a partir del reinado de Carlos II marca el punto más bajo de la depresión de España. España se aferra al espíritu de la contrarreforma, es decir, en esa lucha contra los protestantes, que ella había sido gran parte, ¿no?, de esta lucha de obra de España, pero había perdido fuerza, ya había perdido fuerza. La instalación del rey Borbón y sus consejeros franceses van a abrir las puertas de España a la influencia de Versalles. ¿Y cuáles son estas influencias? Bueno, una fe sin límite en el espíritu humano, ¿no? y de un optimismo en el progreso que lo vamos a encontrar en todos los autores que leyó Belgrano. Voltaire, Shaw, Montesquieu, Quesnay, Adam Smith, el abad Galliani y toda la influencia de los pensadores italianos. Todos creían en la capacidad de la mente humana, en la razón, en la diosa razón, ¿no?, para hacer una sociedad mejor. La filosofía como disciplina adquiere en esos años un sentido muy especial, porque van a negar la metafísica, es decir, el sentido de trascendencia. Van a negar la creencia en Dios, que va a ser considerada como algo propio de los países atrasados, ¿cierto? Y hay una corriente anticatólica muy fuerte en Francia que se va a manifestar a través del regalismo, en España y acá. Es decir, el avance del poder civil sobre ciertos asuntos de la Iglesia. Y se va manifestando paulatinamente el laicismo, la división Estado-Iglesia. Y Rivadavia se va a inspirar en estas ideas. Las reformas rivadavianas de 1820 van a tener esta influencia. Belgrano también se va a dejar influenciar, por supuesto, porque era un ilustrado, pero van a pesar más los principios y valores inculcados por su mamá. No va a atacar la religión. Por el contrario, él va a manifestar que la religión es el sostén principal e indispensable del Estado y el apoyo firme de las obligaciones del ciudadano. Y dice, riámonos de las virtudes morales que no estén apoyadas por nuestra santa religión. Esa era la opinión que tenía Belgrano. Y Bartolomé Mitre decía que su ejército parecía una legión romana sujeta a las normas de un orden monacal. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que esa proto-Argentina, con una cultura fuerte y generosa del interior del país, va a confrontar con esas nuevas ideas del despotismo ilustrado, de las reformas borbones, ¿no?
se va a dar una confrontación entre la cultura de los Habsburgos contra la cultura de la dinastía de los Borbones, de origen francés. Y esto se va a manifestar en las guerras civiles argentinas. La consigna política, por ejemplo, de Rosas y Facundo Quiroga, religión o muerte, que fue la consigna política del gobierno de Rosas en contra de los unitarios, tenía que ver con esto. En el fondo era una confrontación profundamente cultural. Es decir, que las causas de las desavenencias nacionales, las guerras civiles argentinas, que duraron todo un siglo, y tuvo manifestaciones luego en el siglo XX, y las irá a tener también en el siglo XXI, tiene causas muy profundas. No se puede explicar un siglo de guerras civiles solo en términos económicos o políticos. Esta fragmentación tiene causas culturales que hunden sus raíces en la profundidad de nuestra historia. Pero como nos han arrancado 300 años de historia, no lo podemos comprender. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Nuestro problema es cultural, es el choque de dos culturas diferentes, dos formas de ver el mundo diferentes, que no han logrado sintetizar, no lo hemos podido superar todavía. Y Belgrano va a estar a caballo de estas dos corrientes, ¿no? Es un ilustrado con raíces culturales criollas, entonces en términos teológicos se va a manifestar profundamente católico, pero abierto a los cambios culturales de su época. Está bien. En términos filosóficos va a brevar en el pensamiento moderno, pero no puede desprenderse del todo de la influencia de los pensadores españoles de la Escuela de Salamanca. En términos políticos va a ser un liberal, pero propone una monarquía temperada, es decir, una monarquía constitucional con un inca como rey, nada menos. Algo impensado para un ilustrado europeo, ¿cierto? Proponer un indígena como rey reconociendo su cultura. Y en términos económicos propone el libre mercado, pero dice, hagamos lo que hacen los ingleses, el pueblo más inteligente en el comercio. Y dicho esto propone el más fuerte proteccionismo. Entonces, Belgrano tiene algo para decir en este siglo XXI, me parece. Sí, sí, porque sí, exacto. Tal vez pueda llegar a ser la síntesis de esta confrontación histórica que nos trasciende, ¿no? Entonces, tal vez la salida de nuestros problemas la podemos encontrar en el pasado, la podemos encontrar en el pensamiento de Belgrano, leído en clave de concordia y punto de encuentro. Exactamente. Es una persona ilustrada que aborda los problemas de la modernidad con una cabeza abierta a los cambios, pero sin perder el sustrato que hace grande a los pueblos, que es su cultura, que hunde sus raíces en la cultura nativa y en las tradiciones. Cuando hablamos de tradición, hablamos de la tradición entendida como la acción de entregar las cosas valiosas de una generación a otra. No es lo mismo que ser un conservador. Claro, sí, sí, son dos cosas distintas. El conservador conserva cosas por el solo hecho de ser vieja. En cambio, el que preserva la tradición, la preserva en tanto que transmite valores. Eso nos enseña Alberto Buena. Entonces, Belgrano, pese a ser un ilustrado, preserva la tradición profunda del pueblo. Se queda con lo que sirve y reforma lo que no sirve. Por eso no reniega de la religión, no reniega de los usos y costumbres de su pueblo y de los principios y valores de su pueblo. Sería un pragmático, dirían hoy, ¿no? Esta persona que absorbe... Yo no diría que sería un pragmático, yo creo que ningún revolucionario es pragmático, son profundamente idealistas. El pragmático es el que se acomoda a toda huella. En cambio, estos tienen principios y valores muy sólidos, ¿no? Que es lo que lo va a llevar a hacer una revolución. Pero él no reniega delitos de su pueblo, lo acompaña, ¿cierto? Bueno, Mario. Bien, perfecto, perfecto. No, pero me encanta esa recorrida que vas haciendo por las distintas facetas y mostrando, ¿no? Incluso documentadamente, cómo Belgrano se iba adaptando y me gusta eso de ir seleccionando, ¿no? De ir discerniendo, sacando lo bueno y lo malo, ¿no? O lo bueno y lo menos positivo. Bueno, esa es la idea. Claro, claro. Sí. Mostrar a Belgrano tal cual es. Bien. Entonces, ya para finalizar, Mario, invitamos a aquellos que quieran conocer a Belgrano o profundizar sobre estos temas a que nos convoquen a hablar de estas cosas, a hablar del pensamiento profundo de Belgrano, porque me parece que comprendiendo la raíz de nuestro problema podemos llegar
entre todos a encontrar la solución. ¿Cómo no? Y el pensamiento belgraniano puede ser la clave para comprender lo que nos pasa. Así que, Mario, el próximo encuentro vamos a tratar cómo fue el desarrollo económico de esta proto-Argentina. No obstante, el lunes que viene lo vamos a tener al padre Enrique desarrollando el tema de los jesuitas. Bien. Profe, sí, no hay problema. Profe, te mando un abrazote grande, gracias por estar, un abrazo inmenso. Un abrazo grande y saludo a todos. Gracias.